Hola, ¿qué tal? A todos, soy Ani Villamizar y soy estudiante de la Universidad Yacambú. Bienvenidos a esta exposición. Nosotros somos el grupo número 1 y hoy vamos a estar conversando un poco sobre la teoría de la personalidad según Gordon Allport. Él se enfatizaba más que todo en la individualidad del ser humano, en la individualidad y en la simpleza de cada uno, que todos eran diferentes, no se podía reducir a un común denominador lo que una persona era y sus rasgos y la reflexión y las respuestas que ésta podía tener con la humanidad y con su medio ambiente. Él mencionaba que la obstinación de una persona es diferente a la de cualquier otra, todos somos diferentes, y él decía que la determinación u opinión de una persona iban a marcar pauta en sus vidas, en su creatividad, en sus decisiones, en los resultados y en su reflexión como persona. Él decía también que de acuerdo a la singularidad de una persona se podía estudiar a profundidad al individuo. A esta ciencia del estudio de profundidad la llamó la ciencia morfogénica, que son aquellos que recopilan datos individuales, y los que recopilan los datos de grupos de personas se llaman nomotéticos, son aquellos que los recopilan. Y bueno, básicamente él aceptó opiniones de otros teóricos como Maslow, como Roger, como Skinner, como Freud. Él los aceptó. Sin embargo, él decía que ninguno de estos teóricos podían dar en el clavo. Él decía, estas personas no estudian la singularidad de cada persona y enfrascan tal vez en una sola área de la personalidad todo el estudio. Entonces él hacía una reflexión y decía que no debían solo enfrascarse en un área de la personalidad, sino dejar un amplio estudio de la personalidad. También en una parte, él lo dijo de esta forma, la voy a leer para ustedes, decía, no debían olvidar lo que habían decidido no estudiar. Esto lo dijo en 1968, y entonces él hace una reflexión a todas las personas, o a todos los psicólogos, en este caso nosotros como futuros psicólogos, a no quedarnos solamente con un área de estudiar, sino y saber que el ser humano es tan complejo y su mente es tan compleja, su persona es tan compleja que esto no lo puede abarcar una sola teoría. Y ahora vamos a conocer la vida y la historia de Gordon Allport. Él nació el 11 de noviembre de 1897 en Montezuma, Indiana. Fue el cuarto hijo y último de John Allport y de Nellie Weiss Allport. El padre de Allport estuvo involucrado en muchos negocios y empresas, pero a la final decidió dedicarse a la medicina e hizo de su casa un pequeño hospital. Allport creció rodeado de enfermeras, de pulcritud y de mucha limpieza. Y decía allí en el libro una parte muy interesante, que no solo limpieza física, sino también limpieza mental. Luego Allport, cuando tenía aproximadamente 6 años, de su familia se mudó a Cleveland, Ohio. Luego de eso el niño comenzó a mostrar interés, ya comenzó a crecer, el joven comenzó a mostrar interés por la filosofía y por la religión, y él decía que él era mucho más hábil con las palabras que con los juegos. Él se describía a sí mismo como un joven solitario, como un joven que no tenía mucha vida social, y de hecho él inventaba sus propios juegos. Y aunque no tuvo un promedio excepcional, no fue el mejor estudiante de su clase, bueno, fue el segundo mejor de su clase, él no se consideraba el mejor estudiante, un estudiante excepcional. De allí comenzó su carrera, se fue a estudiar en el otoño de 1915 en Harvard. Y luego comenzó siguiendo los pasos de su hermano en lo que es la psicología. Pero antes sacó una licenciatura en filosofía y en economía, y luego la sacó en psicología y ética social. Estas disciplinas lo impresionaron muchísimo e hicieron de él un gran profesional. Luego lo llamaron para dar clases en Turquía, fue a Europa también y dio clases de inglés y de sociología. En fin, luego lo llamaron para hacer un doctorado, y en eso sucedieron muchas cosas importantes en su carrera. Luego de eso él decide casarse, se casa con Ada Lufkin, que la conoció en la universidad. Ella estudió psicología clínica y se dice que ella tenía la parte clínica que Gordon no, y ella hizo aportes significativos en su carrera. Y ahora el enfoque de la personalidad según Gordon Allport se divide en 3 preguntas importantes. ¿Qué es la personalidad?
¿Qué papel desempeña la motivación consciente en la teoría de la personalidad? ¿Y cuáles son las características de la persona psicológicamente equilibrada? Ahora nuestras compañeras van a estar respondiendo estas maravillosas preguntas. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Annie Chacín, bienvenidos. El día de hoy les voy a hablar un poco sobre el enfoque de la personalidad de Gordon Allport. Para este enfoque tenemos que responder 3 preguntas, siendo la primera, ¿cuál es la definición de la personalidad? Gordon Allport se dio un muy arduo y honrable trabajo, ya que creó más de 49 distintos conceptos para lo que es la personalidad. Esto nos lleva al concepto número 50, que se desarrolló en el año 1937, mismo en el que se define este término como la organización dinámica dentro del sujeto de los sistemas psicofísicos que determinan su adaptación al entorno. Esto se creyó por mucho tiempo que iba a ser el concepto definitivo, pero fue 24 años más tarde cuando Gordon Allport decidió no crear uno nuevo, sino modificar este ya existente, resultando en que la personalidad se define como la organización dinámica dentro del sujeto de los sistemas psicofísicos que determinan sus comportamientos y pensamientos característicos. Este nuevo concepto se aleja de la idea de que la persona, o mejor dicho, su personalidad, se limita o su función completa es adaptarse al ambiente y abre las puertas a un concepto en el que se permite una adaptación expresiva y recíproca entre el sujeto y su ambiente. Gordon Allport se dio la tarea, ya que el motivo por el cual decidió cambiar el primer concepto fue querer que sus palabras llegaran exactamente de la manera en la que él lo tenía planeado. Así que para evitar el margen de error en lo que es el entendimiento del concepto, se decidió fracturar o crear fragmentos de este concepto para explicar cada uno en un sistema individual. Por ejemplo, cuando se habla de agrupaciones dinámicas, se refiere a que son agrupaciones porque todos los componentes de la personalidad están unidos, y son dinámicas porque no son estáticos y están en evolución constante. Cuando se habla del término o de la acción de determinar, se refiere a que la personalidad es y hace algo, palabras de Gordon Allport. Esto se refiere a que la personalidad no es simplemente una fachada ni una máscara, sino que es parte de la persona que está detrás de sus actos. Cuando se habla del comportamiento y de los pensamientos, hace referencia a que la personalidad es tanto psicológica como física, ya que son los pensamientos internos y los comportamientos que van hacia el exterior. Y se habla de que son característicos porque todos estos pensamientos y comportamientos que son parte de la personalidad son únicos de la persona que los posee. Ahora bien, ¿cuál es el papel que desempeña la motivación consciente? Allport resume la motivación consciente como una característica de los adultos sanos, en la que normalmente las personas están conscientes de lo que hacen y la motivación que tienen para hacer esa acción. Este concepto se resume más que a una explicación a una historia. Esta es la historia de cuando Allport conoció a Freud en Viena. En esta historia se cuenta que Allport vivió una experiencia en el tranvía de camino al encuentro con Freud. Experiencia en la que conoció a un niño o vio a un niño en el tranvía que presentaba como una aparente fobia a lo que es ensuciarse. No quería tocar nada que estuviese sucio ni sentarse al lado de ninguna persona que pudiese estar sucia, y esta conducta se mantuvo incluso luego de que su mamá intentó calmarlo con palabras de aliento. Allport le comentó a Freud esta experiencia y le dijo que quizá se debía a que su madre parecía una mujer muy limpia, muy pulcra y sobre todo muy imponente, muy dominante. Y que quizá este niño pudo haber adaptado o adoptado estas acciones de su madre. Este fue el momento en el que Freud le hizo esta peculiar pregunta y le preguntó: ¿será que ese niño es usted? Y esto fue como insinuando que quizá Allport estaba contando inconscientemente la historia de su obsesión con la limpieza. Allport se negó completamente a esta idea y le comentó a Freud que simplemente quería saber cuál era su opinión sobre lo que vivió en el tranvía y que estaba totalmente consciente de lo que estaba contando de su experiencia. Luego de esto, Allport comentó, con sus propias palabras, que de esta experiencia entendió que la psicología profunda, al rasgo de todos sus méritos, a veces llega a ser demasiado profunda, y que los psicólogos harían bien quizá a veces en dar un paso atrás y evaluar las
expresiones, lo que las personas les está expresando antes de comenzar a indagar en su inconsciente. Por último, les puedo comentar acerca de las características de una persona equilibrada. Para Allport, estas características son 6, comenzando porque este tipo de personas son capaces de participar e identificarse con procesos en los que ellos no son el centro de atención. Como segunda característica tenemos que estas personas son capaces de establecer relaciones sanas tanto consigo mismos como con su entorno, es decir, son relaciones que están basadas en el respeto, en el amor, en la confianza, etc. Como tercer punto tenemos que son personas equilibradas emocionalmente. Esto quiere decir que, por ejemplo, son personas que son capaces de reconocer sus propios errores y de aceptarlos, y esto no representa un mayor problema en su día a día. Como cuarta característica tenemos que son personas que viven en un entorno realista, siendo que no fantasean con entornos que no existen ni intentan cambiar su entorno o sus circunstancias a lo que ellos quieren que sea. Como quinta característica tenemos que son personas perspicaces y con un humor sano. Esto quiere decir que, como son capaces de reconocer sus errores, nunca buscarán atribuírselos a alguien más, sino que los aceptarán y los arreglarán ellos mismos. Y su humor será sano porque no existirá la necesidad de irse a un humor que se base en sexualización o denigración de ninguna otra persona para hacer reírse ni a sí mismo ni a su entorno. Y como última característica tenemos que estas personas equilibradas normalmente tienen una filosofía unitaria de vida. Esta filosofía no es más que el saber o tener un objetivo, ser capaz de designar un objetivo a nuestra vida. Y una acotación que se puede hacer a este punto, aunque no es nada mandatorio, es que se vio en muchos estudios que para muchos adultos equilibrados esta filosofía de vida tenía que ver con la religión, a pesar de no ser un requerimiento. Gracias por su atención. Buenos días, mi nombre es María Milagros García. La estructura de la personalidad. Esta es la que designa las unidades fundamentales de la misma. Sin embargo, para diversos autores estas unidades variaron. Para Freud, las unidades eran los instintos. Para Einstein eran los factores determinados por procedimientos estadísticos. Y en cuanto a Allport, él consideraba que las estructuras más importantes son las que permiten la descripción de la persona en términos de características individuales, las que él denominó rasgos personales. Los rasgos personales, definidos por Allport, es la estructura neuropsíquica generalizada, exclusiva de cada individuo, que puede hacer que diversos estímulos sean funcionalmente equivalentes y activar y dirigir formas coherentes, equivalentes de conducta adaptativa y estilo. Durante toda su trayectoria profesional, Allport se cuidó de distinguir los rasgos comunes de los rasgos personales, ya que los rasgos comunes son las características generales que se encuentran en muchas personas. Se pueden deducir por estudios de análisis factorial o por diversos test de personalidad y nos permiten comparar entre sí individuos de una cultura concreta. Los rasgos comunes son importantes para estudios donde estamos comparando algunos individuos de otros. Sin embargo, ahorita nos vamos a centrar en los rasgos personales. Su importancia radica en que estudia cada individuo por separado, permitiéndonos entender su personalidad. La distinción más importante es que expresa la frase aclaratoria que es exclusiva de cada individuo. Para decir cuántos rasgos personales tiene cada individuo, es necesario ver la preponderancia que tiene cada uno en la vida de la persona. Para esto, Allport situó los rasgos personales en una escala, creando los niveles de rasgos personales. Aquí tenemos como principal el rasgo fundamental. Este rasgo es donde se denota una característica extraordinaria o una pasión destacada en la vida de la persona. Es tan evidente que no se puede esconder. Todos los actos de la persona giran en torno a este rasgo. Realmente pocas personas tienen rasgos fundamentales, pero las que lo tienen suelen ser conocidas por este atributo específico. Luego tenemos los rasgos principales. Todo el mundo tiene varios rasgos principales. Según Allport, están entre 5 y 10 rasgos que tiene cada persona, y este incluye las características más destacadas en las que se centra la vida de la persona. Fácilmente amigos y conocidos pueden describirnos correctamente estos rasgos principales. Ahora, los rasgos secundarios, estos son menos destacados, pero son superiores en número. Todo el mundo tiene numerosos rasgos secundarios, pero estos no son fundamentales en su personalidad.
aparecen con regularidad y originan algunos comportamientos específicos. A pesar de que los rasgos principales gobiernan gran parte de la conducta adaptativa y de estilo, estos se funden en los rasgos secundarios. Nosotros no podemos decir que los rasgos secundarios son menos importantes que los rasgos principales de otra persona, ya que hacer comparaciones entre individuos distintos pues resultan inadecuados, ya que estaríamos transformando los rasgos personales en rasgos comunes. Todos los rasgos personales son dinámicos, por lo que nos sirven de motivación. Sin embargo, unos son más intensos que otros. La motivación de estos rasgos proceden de las necesidades e instintos básicos, considerando estos los rasgos de motivación y los que tienen una menor intensidad, los rasgos de estilo, a pesar de que los dos poseen el mismo poder motivador. Los rasgos de estilo guían nuestros actos, mientras que los rasgos de motivación activan los mismos. Por ejemplo, nosotros tenemos la necesidad de vestirnos para mantener nuestra temperatura corporal. Sin embargo, la forma en cómo nos vestimos es lo que está determinado por nuestros rasgos de estilo personal. Algunos rasgos personales, ya sean de motivación o de estilo, se encuentran próximos al núcleo de la personalidad, mientras que otros se encuentran en la periferia. Ahora, todas estas características de las que el individuo diría que son típicamente suyas, son las que forman parte del proprium. El proprium es el término utilizado por Allport para referirse a las conductas y características que las personas consideran fundamentales en su vida. El proprium no se trata de la totalidad de la personalidad, porque ya que muchas características no son fundamentales, el proprium es más bien como ese cálido centro de la personalidad donde están los aspectos que la persona considera importantes para su identidad y para su superación personal. Engloba como tal los valores de la persona, como lo son la conciencia y las convicciones propias. Saludos, estimados compañeros y profesor, yo soy Betty Barrios y les voy a estar explicando qué es la motivación, una teoría de la motivación y la autonomía funcional. Empecemos con la motivación. De acuerdo con el experto por Gordon Allport, tenemos que los individuos están motivados por impulsos pasados más que por hechos del pasado. Ellos son conscientes de lo que hacen y poseen alguna noción de lo que están realizando. Allport sostiene que las teorías de la motivación deben tomar en cuenta las diferencias entre los motivos periféricos y los propios. Los periféricos son aquellos encargados de satisfacer una necesidad, mientras que los motivos propios mantienen la atención y el desequilibrio. Se dice que los adultos tienen comportamientos reactivos y proactivos, y una teoría de la motivación adecuada podría explicar estos tipos de comportamientos. Ahora bien, les voy a estar explicando la teoría de la motivación. Para Gordon Allport, una teoría de la personalidad debe partir de que las personas no solo reaccionan a su entorno, sino que también influyen y provocan una reacción en él. La personalidad es un sistema dinámico que permite la entrada constante de elementos que provocan cambios en una persona. Allport afirma que muchas teorías de la personalidad anteriores no tenían en cuenta la posibilidad de crecimiento. El psicoanálisis y las diversas teorías del aprendizaje son fundamentalmente reactivas, ya que consideran que las personas están motivadas por la necesidad de reducir tensiones y alcanzar un estado de equilibrio. Sostenía que una teoría de la personalidad adecuada debía contemplar el comportamiento reactivo y las teorías proactivas que se inclinan en el cambio y el crecimiento psicológico. Allport abogó por una psicología que por un lado estudia las pautas de la conducta y las leyes y por otro lado el crecimiento psicológico y la individualidad. Las motivaciones de una persona madura, sin embargo, no son solo la búsqueda de placer y la reducción del dolor, sino que también la adopción de nuevas motivaciones que son funcionalmente independientes de los motivos originales. Hablemos de la autonomía funcional. El concepto de esta es el postulado más característico de Allport y al mismo tiempo el que fue más discutido. En general, la autonomía funcional sostiene que algunos de los motivos humanos, aunque no todos, son funcionalmente independientes del motivo original que provocó la conducta correspondiente. Si un motivo es funcionalmente autónomo, puede servir para explicar una conducta y no es necesario buscar causas ocultas o más allá de él. Según Allport, toda teoría de la motivación debe cumplir 4 cualidades imprescindibles y la autonomía funcional cumple con estas 4. La primera hace referencia a que la teoría debe reconocer la actualidad de los motivos. En otras palabras, se refiere a que toda motivación debe ser relevante en el momento actual.
En sí, el pasado de un individuo no es lo importante, es relevante solo si de algún modo influye sobre la motivación actual. La segunda cualidad hace referencia a que debería ser una teoría pluralista que admita motivos de varios tipos. Alport supuso categóricamente a limitar la motivación humana a un solo impulso, sostenía que los motivos de las personas adultas son funcionalmente distintos de los motivos de los niños y que las motivaciones de los individuos neuróticos no son las mismas que de una persona normal. Además, algunas motivaciones son conscientes, otras inconscientes, algunas son transitorias, otras recurrentes, algunas son periféricas y otras propias, mientras que algunas sirven para reducir tensiones, otras se encargan de mantenerlas. La tercera cualidad que debe tener una teoría es que debe reconocer la fuerza dinámica de los procesos cognitivos como la organización y la intención. Alport sostenía que la mayoría de las personas se preocupaban por el futuro, pero que muchas teorías psicológicas se dedicaban a explorar en el pasado de la vida de las personas. Aunque parece que los individuos actúan de manera espontánea, muchos psicólogos dicen que sus actos son siempre una reacción. A pesar de que en toda motivación hay una intención, este tercer requisito se refiere a una intención más amplia. Un joven rechaza un ofrecimiento para ver una película porque prefiere estudiar anatomía. Esta preferencia es coherente con su objetivo de obtener buenas notas y está relacionado con sus planes de entrar a la facultad de medicina. Las vidas de los adultos equilibrados están orientadas hacia el futuro, conllevan preferencias, objetivos, intenciones y planificaciones. La cuarta cualidad para una teoría adecuada de la motivación es que debe tener en cuenta la singularidad concreta de los motivos. Un motivo singular y concreto es distinto a uno abstracto y general, ya que este se basa en una teoría preexistente más que en la motivación real de una persona real. Un ejemplo de un motivo concreto y singular es un caso en el que un joven quiere jugar mejor a los bolos. Su motivo en concreto y su manera de intentar jugar mejor es exclusiva de él. Algunas teorías de la motivación podrían atribuir la conducta de este joven como una necesidad agresiva, otras de un instinto sexual reprimido y otras incluso de un instinto secundario aprendido a partir de un impulso primario. Alport diría simplemente que este joven quiere jugar a los bolos porque quiere ser mejor, y este es un motivo concreto, singular y funcionalmente autónomo. En resumen, se podría decir que un motivo funcionalmente autónomo también es actual, ya que procede de un motivo anterior, pero es funcionalmente independiente de este. Alport definía la autonomía funcional como un sistema de motivación adquirido en el cual las tensiones no son del mismo tipo que las tensiones previas que generaron en aquel sistema adquirido. En otras palabras, lo que comienza como un motivo puede convertirse en uno nuevo que tiene continuidad histórica respecto al primero, pero funcionalmente independiente. Por ejemplo, una persona que cultiva plantas para satisfacer la necesidad de alimentarse puede acabar interesándose por la jardinería. Hola a todos, mi nombre es Carla Fernández, estudiante de la carrera de Psicología de la Universidad de Yacambú, y voy a proceder a concluir con el punto de mi compañera anterior. En este caso tenemos lo que son las autonomías funcionales, la autonomía funcional perseverante y la autonomía funcional propia. La autonomía funcional perseverante es la más funcional de las dos. Alport acuñó este término a partir de la perseverancia, que tiene tendencia a influir en acciones posteriores. Esta autonomía funcional perseverante se reconoce en los humanos y en los animales y se basa en principios neurológicos básicos. Un ejemplo de lo que sería esta autonomía podemos decir en los animales que una rata entra a un laberinto por comida. Ella come y sale del laberinto pero vuelve a entrar. ¿Y por qué lo hace? Si ya no hay comida, ya no tiene una motivación original. Alport respondería a que la rata ha encontrado una satisfacción o una nueva motivación para seguir entrando a el laberinto. En 1961 citó nuevos ejemplos, esta vez derivados al ser humano, donde entra lo que sería el consumo del alcohol, el tabaco u otras drogas. Estas al principio no tienen una necesidad fisiológica, pero luego se crea una motivación externa a la original. Luego tenemos lo que sería la autonomía funcional propia. Es el sistema director de la motivación que confiere a la unidad de la personalidad. Está relacionado con las motivaciones que se relacionan con el propio. Lo que sean los rompecabezas, el alcohol y el alcohol rara vez se cree que es una afición típica de la personalidad, ya que no son un propio. En cambio, lo que son el trabajo, las aficiones y los intereses sí están más cercanos a lo que sería una personalidad. De hecho, esas motivaciones son funcionalmente autónomas.
Acá podemos poner el ejemplo de una chica que ponte que necesita un trabajo, necesita dinero. Entonces ella agarra un trabajo. El trabajo al principio resulta ser que no es totalmente como ella lo esperaba. Hasta puede ser totalmente incómodo. Ella aún así tiene que quedarse porque necesita el dinero. Posteriormente, con el pasar del tiempo, ella le agarra un cariño, algo sucede. Ella cambia de motivación, empieza a aprender y a dedicarse de lo que está haciendo, al punto de hasta perder una que otras vacaciones para quedarse trabajando. Acá se puede ver el contraste de que al principio no le gustaba, no se creía totalmente en lo suyo, ni le gustaba el ambiente, pero al final, con el pasar del tiempo, ella sí logró conseguir esta motivación necesaria para poder quedarse. Finalmente, tenemos los criterios para la autonomía funcional. En general, una motivación es funcionalmente autónoma mientras busca nuevos objetivos, lo cual quiere decir que la conducta o la actitud se mantiene igual aunque la motivación cambie. Aquí podríamos colocar finalmente dos ejemplos. El primero sería de un niño. Los niños aprenden a caminar por una motivación de crecimiento, pero lo continúan haciendo. Pero esta vez lo hacen, puede ser para subir su autoestima o para sentirse un poco más autosuficientes. Siguen con la misma conducta, con la misma acción de caminar, pero su motivación cambia. Podemos poner el ejemplo de un científico que le gusta buscar respuestas a problemas complejos, pero disfruta más buscando las respuestas que resolviendo los problemas como tal. Entonces, este científico siempre va a estar con la misma constante de buscar respuestas en diferentes problemas, y hasta puede dejar de resolver problemas y simplemente buscar respuestas a fórmulas inconclusas. Aquí mostrando que su motivación principal era resolver ese problema complejo, pero cambia de dirección y aún así sigue haciendo la acción de buscar las respuestas, que en este caso es su satisfacción, la búsqueda. Bueno, esto es todo por el video. Muchas gracias por su atención y espero que se haya entendido toda la explicación sobre la teoría de la personalidad de Allport. Gracias.